Hola, soy Marjorie Corona del Instituto Politécnico Nacional y vengo a presentar un poco sobre la división de trabajo en Marx, basado en El Capital, tomo 1, volumen 2, capítulo 2. En la introducción les voy a hablar sobre que El Capital de Karl Marx es una de las obras más influyentes en la historia de la economía y del pensamiento social. En esta obra, Marx analiza el funcionamiento del sistema capitalista y sus dinámicas de producción, y también sus dinámicas y sus consecuencias sobre la sociedad. En el capítulo 2 del tomo 1 del volumen 2 se enfoca en un tema clave, que es la división de trabajo, es decir, cómo se organiza y se distribuyen las tareas en el proceso productivo. La división de trabajo ha existido en todas las sociedades, pero bajo el capitalismo adquiere o llega a adquirir una forma particular que genera efectos profundos en la estructura económica y en la vida de los trabajadores. Como concepto de división del trabajo, nos explica que la división del trabajo se refiere a la fragmentación del proceso productivo en tareas especializadas o asignadas a diferentes personas. Antes de la industrialización, los productos eran elaborados de principio a fin por un solo trabajador o por pequeños grupos de artesanos. Con la llegada del capitalismo y el desarrollo de fábricas, el proceso productivo se divide en múltiples etapas. Cada una era realizada por distintos trabajadores. Pero claro, este cambio llega con consecuencias significativas. Por ejemplo, que aumenta la productividad y sobre todo pues la eficiencia. Reduce la autonomía del trabajador, transforma la organización social del trabajo. También la división del trabajo en la manufactura. Marx distingue dos formas principales de cooperación laboral. Uno, que es la cooperación simple, que se trata de que un grupo de trabajadores realiza tareas similares dentro de un mismo espacio. No hay una especialización estricta, sino un trabajador colectivo que incrementa la producción. Número 2. La manufactura propiamente dicha. Aquí la producción se divide en tareas específicas y repetitivas. Cada trabajador se especializa en una fase del proceso, perdiendo la conexión con el producto final. Por ejemplo, en una fábrica textil, un trabajador solo cose y otro solo corta la tela, pero otro solo ensambla las piezas. Y pues las consecuencias de la manufactura era que había mayor productividad, pero se reducía el tiempo necesario para fabricar productos. Había una reducción de costos y se podían contratar trabajadores menos calificados y pues pagarles menos. Se empezó a crear una dependencia del capitalista. Los trabajadores ya no controlaban el proceso de producción ni poseían los medios para producir. Siguiente punto, la división del trabajo y maquinismo. La llegada de las máquinas lleva a la división del trabajo a un nivel todavía más extremo. Antes los trabajadores necesitaban ciertas habilidades para realizar sus tareas. Con máquinas la producción se automatiza y el rol de trabajo se limita para operar la maquinaria. Hubieron ciertos cambios clave en esta etapa, como que disminuía la necesidad de habilidades especializadas, aumentaba la velocidad y la cantidad de producción.
se creaban nuevas formas de explotación laboral. Y Marx señalaba que la tecnología en manos del capitalista no busca mejorar la vida del trabajador, sino aumentar la explotación y reducir los costos. Un ejemplo histórico es la revolución industrial y el uso de telares mecánicos en la industria textil. Punto 5. La crítica de Marx a la división de trabajo. Marx no solo analizaba la división del trabajo, sino que la criticaba porque consideraba que generar alineación y explotación pues era lo mejor. El trabajador ya no controlaba el proceso. ¿Qué es la alineación? Es cuando el trabajador ya no controlaba el proceso ni el producto final de su trabajo. Su labor se volvía repetitiva, mecánica y desprovista del significado. Perdía su conexión con su propia creatividad y capacidad productiva. Habían efectos de esta alineación que eran como el trabajador se convertía en una máquina humana, reduciendo su papel a una función mecánica dentro del sistema de producción. Pues claro, no se veía reflejado su esfuerzo en el producto final, pues este pertenecía al capitalista. Aumentó demasiado la precarización laboral, ya que al perder especialización pues era muy fácil que hubiera un reemplazo. Punto 6. Ejemplos actuales de la división del trabajo. Aunque Marx escribió en el siglo XIX, sus ideas siguen vigentes en el mundo moderno. Por ejemplo, fábricas contemporáneas en la actualidad, empresas como Foxconn, que fabrica productos electrónicos, utiliza una división extrema de trabajo. Cada trabajador realiza una tarea mínima en una línea de ensamblaje, repitiéndola durante horas. Ejemplo 2. Trabajos en plataformas digitales. Aplicaciones como Uber o Rappi fragmentan el trabajo asignado a tareas. Aunque la tecnología ha cambiado, el principio sigue siendo pues el mismo. El trabajador es solo una pieza dentro de un sistema productivo. Como conclusión, la división del trabajo es una estrategia del capitalismo para maximizar la producción y reducir costos. Si bien aumenta la eficiencia, tiene efectos negativos para los trabajadores: pérdida de autonomía, desvalorización del trabajo, aumento de la explotación. La crítica de Marx sigue vigente en la actualidad y especialmente con la automatización y el trabajo digital. Y pues hay que reflexionar sobre estos conceptos que permiten comprender mejor el funcionamiento del sistema económico actual y sus consecuencias pues sociales. Y pues quiero terminar por dar como una síntesis como del Capital, que es algo que voy a estar viendo, voy a estar viendo en este parcial y pues espero aprender bastante. Para varias personas el capital es una relación social de producción que genera conflictos entre los capitalistas y los trabajadores asalariados. Las ideas principales del capital son que el capital es la acumulación de capital, el valor base de la explotación de una base por otra cosa. El capital es la lógica de la historia. El capital implica una organización conceptual del tiempo. El capital se forma por bienes durables, recursos financieros y ganancias. Y el capital crea conflictos entre los capitalistas y sobre la clase asalariada. Entonces, pues
yo creo que refleja la realidad de ideas o pensamientos de cómo se cree, o sea, cómo se veían antes las cosas. Entonces, pues espero poder explicarles un poco más.